existe la opresión. El cristiano es oprimido constantemente por espíritus inmundos. Dije, el cristiano es oprimido constantemente por espíritus inmundos. ¿De qué manera ocurre esto? A través de nuestros pensamientos. Dije, a través de nuestros pensamientos. Esto es tan delicado y tan peligroso, hermano querido, que cuando el enemigo nos habla, nos lo hace en primera persona. Usted puede llegar a confundir un pensamiento suyo con un pensamiento que inyecta Satanás en su corazón. El cristiano no puede ser poseído porque el Espíritu Santo está en él. Pero lamentablemente Adán y Eva le abrieron una puerta enorme a Satanás. Dije, le abrieron una puerta enorme a Satanás. Y el que les hablaba desde afuera, le sigue hablando desde afuera, pero ya tiene entrada directa al alma y al corazón del ser humano. ¿Me está entendiendo? Recuerde que Eva se puso a conversar con la serpiente la convenció y Eva comió del fruto y le dio a comer a su marido. ¿Sí o no? Amén. Eso lo hizo Eva físicamente con la serpiente. Ahora la manera en la que actúa Satanás es que él coloca pensamientos en nosotros. Y si nosotros no sabemos identificar esos pensamientos o ese patrón de pensamiento o esa fortaleza o esas maquinaciones, porque la palabra le da muchas connotaciones, esas maquinaciones, esos dardos de fuego, nosotros podemos llegar a pensar que es un pensamiento nuestro, y lo que es más peligroso, podemos llegar a pensar que es un pensamiento o una revelación que viene de parte de Dios. Y ahí es donde está el problema. Por eso dice la palabra, y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Porque constantemente el enemigo está acechando al cristiano. No está acechando al mundano porque la persona que está en el mundo le pertenece a Satanás, su corazón. Está acechando al cristiano. Y otra de las cosas que nosotros tenemos que entender es que la Biblia principalmente fue escrita, ¿verdad? O fue inspirada en el Nuevo Testamento para los creyentes. Todas las advertencias que usted ve allí en el Nuevo Testamento, no ignoren las maquinaciones de Satanás, todo lo que hemos estado leyendo es para el creyente, no es para la persona que no quiere crecer. ¿Me está escuchando? Eso nos da una evidencia de que constantemente estamos siendo atacados por el enemigo, que constantemente el enemigo está hablándonos a nuestros corazones, a nuestra mente. La semana pasada hablábamos del alma, mente, sentimiento y voluntad. Si el enemigo logra torcer o logra cautivar, vamos a decirlo así, si el enemigo logra cautivar nuestra mente, nosotros nos podemos emocionar. Escuchen bien porque así funciona. Nosotros nos podemos emocionar y podemos hacer su voluntad. De la misma manera sucede con el Señor. Si el Señor logra cautivar nuestro corazón, yo estoy a la puerta y llamo, ¿verdad? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, eso se refiere al alma, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Eso está en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Y nosotros, si el Señor logra cautivarnos, nosotros vamos a terminar haciendo la voluntad de Dios. Porque Dios nos creó como seres con voluntad. Bajo ningún concepto el Señor, amado hermano, tuerce la voluntad del ser humano. A pesar de que Él es Dios todopoderoso, a pesar de que Él es Dios eterno, a pesar de que nada se compara al Señor, que tiene todo poder, todo dominio, Él respeta lo que Él mismo dijo y lo que Él mismo estableció. Porque tenemos un Dios perfecto. Y en la perfección, Dios no se permite torcer lo que Él mismo estableció. ¿Me está entendiendo? Y bajo esas reglas espirituales también
a su ley perfecta. Satanás está sujeto a la ley de Dios. Por eso encontramos en la Biblia expresiones tan fuertes como: yo soy el que da la enfermedad, pero también soy el que la sana. Y uno dice: pero ¿cómo es posible que Dios dé la enfermedad y Dios la sana? Es que Él es Dios. Él es Dios. Lo vemos en el libro de Job. ¿Quién le permitió a Satanás tocar a Job? Dios. ¿Me está prestando atención? ¿Por qué en el caso de Job Dios le permitió a Satanás tocar a Job? Porque Job era prácticamente un hombre perfecto. Y partiendo de allí, yo quiero que usted sepa que si nosotros caminamos en santidad, que si nosotros caminamos en la voluntad de Dios, Satanás no puede tocarnos. Eso lo vamos a hablar la semana que viene, porque hay un versículo bíblico específico. Dice que Satanás no toca al que ama al Señor. Amén. Pero ocurre lo siguiente: nosotros podemos permitirle a Satanás que nos toque. ¿Y cómo es eso, pastor? Si yo soy un hijo de Dios, ¿cómo yo le permito a Satanás que me toque? Cuando yo coloco en el lugar de Dios al diablo. Cuando yo comienzo a darle más importancia a lo creado que al creador. Cuando yo comienzo a darle más importancia a las cosas que al creador. Cuando yo comienzo a darle más importancia a los seres humanos que al creador. Allí Satanás tiene derecho legal de tocar. Porque nosotros se lo estamos permitiendo. Y porque nosotros estamos colocando nuestra fe en un lugar equivocado. Amén. ¿Usted sabe cómo se llama eso? Eso se llama idolatría. Cuando para mí este vaso de agua es más importante que Dios, ya yo desvié mi fe en Dios y empecé a colocarlo en este vaso de agua. Y comienzo a decir, figúrese, comienzo a decir, incluso es tan tremendo esto: yo creo que esta agua me va a sanar. Yo creo que el agua me va a sanar. Yo tengo fe. Y esta es la distorsión del mundo. Yo tengo fe. Mira, es que tú todo, y la corriente del mundo te dice: es que tú todo lo que haces con fe sucede algo extraordinario. Sucede. Entonces tú dices: no, sáname agua, sáname. Ay, me sana el agua. ¿Qué estamos haciendo allí? Idolatría. Alejándonos de la voluntad de Dios. Cuando colocamos, y esto pega duro a la iglesia, cuando colocamos a papi o a mami por encima de Dios, idolatría. Señor, ¿qué tengo que hacer para seguirte? Nada, sígueme. Entonces el hombre le dice: no, deja que yo vaya y le diga a mi papá y luego te sigo. Entonces, ¿a quién me estás colocando de primero? Si es el mismo Jesús que te está diciendo que te siga. Déjame que me pongo triste porque me estás pidiendo que venda todo lo que tengo, pero es que a mí me costó mucho tener casa, tener carro, tener dinero. A mí me costó muchísimo. ¿Cómo me vas a pedir que yo, después de haber trabajado tanto, venga todo eso, se lo dé a los pobres y te siga? ¿Dónde estaba el corazón del joven? En el dinero. Idolatría. Y comienza Satanás a tocarnos, porque nosotros desviamos nuestra mirada. Cuando nosotros comenzamos a colocar la confianza en nuestras habilidades, en nuestros dones, en nuestros talentos, eso es idolatría. Idolatría. Y hoy vamos a hablar, amados hermanos, y el tema se llama desenmascarando la hechicería y la brujería dentro de la iglesia. Pastor, ¿hay hechicería y brujería dentro de la iglesia? Depende de lo que usted, cómo esté su corazón. Porque la idea de esta serie de mensajes, hermano querido, es que usted
Tenemos que tener la revelación divina. Hermano querido, yo estoy empeñado en formar hombres y mujeres que nada ni nadie los aparte de Dios. Porque ya basta de estar corriendo de un lado para otro, de iglesia en iglesia, porque si llegamos a esta iglesia y vemos el error del pastor o el defecto del pastor, salimos corriendo para la otra y vemos el error y salimos corriendo para allá y venimos corriendo para acá. Y en cada paso que damos, hermano querido, perdemos el tiempo de nutrirnos de la palabra de Dios. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que usted eche raíces profundas en Él y que usted comience a hacer su voluntad en el sitio donde, o en el lugar donde Dios lo ha colocado, porque Dios lo ha colocado en un sitio con un propósito. Amén. No podemos salir corriendo, porque eso es escapismo, y de eso vamos a hablar más adelante. Amén. Hermano, la brujería, vamos primero a un texto que está en el Antiguo Testamento, de Deuteronomio capítulo 18, verso 10 al 12. Nueva versión internacional. Saque su Biblia o anote. Deuteronomio capítulo 18, verso del 10 al 12. Cuando lo tenga aquí me regala un amén. Vamos rapidito porque necesitamos avanzar, porque tenemos poco tiempo. Dice de la siguiente manera, Nueva versión internacional, lea conmigo por favor. Nadie entre los tuyos, diga conmigo, nadie entre los tuyos. ¿Qué dice aquí? No, pero ¿qué dice después? Ajá, me alegra que estén conmigo. Deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar la adivinación, agorería o hechicería. Tampoco hacer conjuros, servir de medio, practicar espiritismo y consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor, y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones. Amén. Entonces vemos en el Antiguo Testamento, desde ya en la ley, vemos que todo lo que es adivinación, agorería, hechicería, conjuros, ser medium o materia, eso que lo llaman ahora materia, pero es lo mismo, practicar espiritismo o consultar a los muertos, eso lo aborrece el Señor. ¿Me está escuchando? Lo aborrece el Señor. Y cuando vemos, por ejemplo, conceptos como el agorero, ¿qué es un agorero? Es una persona que predice males o desdichas. En su sinónimo es una persona, escuche bien porque aquí viene la revelación, es una persona pesimista, es una persona derrotista, es una persona catastrofista, de esas personas que todo es una catástrofe, es un adivino, es un vidente, perdón, y por lo general también es una persona que le gusta pronosticar, es un pronosticador por excelencia, pero basado siempre en la catástrofe. Entonces pudiéramos decir que somos agoreros cuando ya vaticinamos que nos va a ir mal en algo. ¿Me está escuchando? Cuando comenzamos a declarar cosas contrarias a lo que Dios ha declarado de nosotros, pudiéramos decir que somos agoreros cuando pronosticamos que algo va a ser fatal, que algo va a salir mal, sin declarar la palabra del Señor. Comenzamos a ver cosas donde no las tenemos que ver. Comenzamos a ver todo sombrío, porque el agorero hace eso, ve sombras, ve oscuridad en todos lados. Amén. Un medium, por ejemplo, ¿qué es un medium? Es una persona que comunica a otra persona con un espíritu, que no es precisamente el Espíritu Santo.
Santo de Dios. Y hay que tener mucho cuidado, porque dentro de la iglesia hay personas que ellos creen que el Espíritu Santo les habla a ellos nada más. Y eso es peligroso. Peligroso. Y por lo general la tendencia de la iglesia, como venimos nosotros del mundo, con esos corazones, con nuestros corazones cautivados por todo lo que es el sensacionalismo o el sincretismo, no sé si saben el concepto, sensacionalismo o sincretismo, por lo general somos atraídos por esas cosas que causan sensación en nosotros. Entonces cometemos el error de caminar en brujería. Hermano querido, cuando buscamos a una persona que nos revele lo que ya Dios nos reveló, vemos que una persona en la iglesia, Dios la usa de una manera, la usó una vez, y entonces toda la iglesia va detrás de la persona. Yo quiero que tú me digas lo que me está pasando. La luz se me apagó, el bombillo empezó a titilar, y quizá, porque usted sabe que estos focos modernos, cuando ya se van a apagar, comienzan a fallar. De repente entró un aire en la casa y la puerta se... Entonces buscan el consejo de las personas, porque no hay dirección de Dios en su corazón. No son personas que son capaces de orar y de doblar sus rodillas. No son personas que son capaces de abrir la palabra y de tomar las armas que Dios les ha dado para luchar en contra del enemigo, sino que son personas que practican el sincretismo, o que les gusta el sensacionalismo. El sensacionalismo es la tendencia a producir sensación, emoción o impresión. Entonces dentro de la iglesia se ha metido mucho eso en este tiempo. El sensacionalismo, todo un espectáculo. Y estoy hablando no del espectáculo de luces, estoy hablando de un espectáculo espiritual, donde hablan con demonios y le preguntan, ¿y cómo te llaman? Entonces el demonio le dice, me llamo Ramón. ¿Y cuánto tiempo tienes ahí? 5 años. Sensacionalismo. Usted nunca va a ver en la palabra que ningún apóstol ni nadie se pone a conversar con demonios. Más bien el demonio, Legión le dijo a Jesús, por favor, échame a donde no se toma nada. Váyase, listo. Esa cosa de que no, y entonces todo es, el Espíritu me muestra, y el Espíritu me muestra, y el Espíritu me muestra. Tengamos mucho cuidado. Sometamos todo a la verdad divina, porque tenemos una palabra, tenemos una Biblia. Amén. Tenemos una verdad que ha sido revelada a nuestros corazones. Yo no sé si usted me está siguiendo la idea, pero lo que le dije al principio, tómelo mucho en cuenta, porque el enemigo a nosotros los cristianos nos puede hablar al corazón, y nosotros podemos pensar que es la voz de Dios. ¿Cómo nosotros vemos si es la voz de Dios o no es la voz de Dios? A través de su palabra, que es el manual divino para nuestras vidas. Amén. ¿Me están escuchando? Sometamos todo lo que viene en nuestro corazón a la palabra. Y la Biblia lo dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. Porque hay veces que las personas sienten algo y piensan que es el Espíritu que les está hablando. No confíen en el Señor. Someta su pensamiento al Señor. Someta su sueño al Señor. Someta su visión al Señor. Pídale a Dios que le muestre a través de su palabra. Porque a veces nosotros construimos cosas en nuestros corazones y tenemos la tendencia, y es bíblico, de pensar de los demás basado en nuestra propia condición. Si nosotros, por ejemplo, si nosotros somos egoístas, por lo general nosotros vamos a pensar que
pensamiento lo tenemos que someter al Señor. ¿Están conmigo acá? ¿Cuántos están aprendiendo? Gálatas capítulo 5, verso 20 y 21. Gálatas capítulo 5, verso 20 y 21. Apenas estamos comenzando. Gálatas capítulo 5, usted lo conoce. Dice, ¿qué dice? El verso 20. No, un poquito más arriba, 19. Léalo con fuerza. Y se manifiesta, ¿verdad? Yo tengo la nueva versión internacional. La obra de la carne Ajá. se conoce bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y hechicería, odio y discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismo y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué dice ahí? Las obras de la qué? O sea que la hechicería es una obra de la carne. ¿Y usted sabía que esos pecados están dentro de nosotros? A lo que se refiere el apóstol Pablo es algo que está dentro de nosotros y no que está afuera. ¿El chisme está afuera o está dentro de nosotros? ¿La fornicación puede estar afuera o está dentro de nosotros? Fíjense lo que dice el verso 16. Gálatas capítulo 5, 16, un poquito más arriba dice: así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan. O sea que hay un deseo dentro de nosotros. ¿Me están prestando atención? Ese deseo está dentro de nosotros porque esta desea lo que es contrario al Espíritu y a su vez el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer. Usted está viendo allí que nos dice de modo que ustedes no pueden hacer lo que el diablo quiere. ¿Me están logrando entender? Estoy preocupado por eso. De modo que ustedes no pueden hacer lo que ustedes quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. ¿Qué es lo que está diciendo allí el Señor? Que nosotros no podemos hacer lo que nos da la gana. Que nosotros tenemos que someter todo lo que está en nuestro corazón, dentro de nosotros, al Señor, al Espíritu Santo. Amén. Aunque usted no lo cree, dentro de nosotros hay una parte que le llama mucho la atención, todo lo que es la adivinación, el agorerismo, así como dentro de nosotros hay una parte que nos dice miente, ¿verdad? Dentro de nosotros hay una parte que nos dice fornica, dentro de nosotros hay una parte que nos dice adultera, dentro de nosotros hay algo que muchas veces se torna involuntario, que nos dice cela, ¿verdad? Que nos dice moléstate. ¿Cuántos se molestan aquí? ¿Cuántos se molestan? Que se molestan. ¿Cuántos satisfacen esa molestia? Sea sincero, levante la mano. Gloria a Dios. Qué bueno. Porque vivimos practicando eso. Pero la palabra dice moléstate, pero no peques. Amén. Hay cosas que están dentro de nosotros que nosotros no le podemos dar rienda suelta. Y a eso es que me refiero yo cuando la hechicería se puede practicar dentro de la iglesia. Porque la carne nos puede llevar a todo esto.
¿por qué yo voy a tener el afán de buscar a otra persona para que sea el medio entre Dios y yo? Si yo tengo acceso directo, si yo me puedo arrodillar, si yo puedo leer su palabra, si yo le puedo decir al Señor que me muestre, ¿por qué yo tengo que tener la tendencia de hermanito, tuve un sueño, estoy buscando un medio, un mediador? Yo quiero que tú me interpretes este sueño, yo quiero que tú me digas este sueño, hermanito. Anoche soñé con un pasto verde y después se secaba y el fuego lo consumía. Y yo corría, presten atención, no un sueño, un ejemplo. Mira, y esto es tan delicado, hermano, es tan peligroso, que nosotros buscamos a personas que no tienen funciones específicas dentro de la iglesia para que nos ayuden en nuestra crisis espiritual, porque tenemos confusión dentro de nosotros y necesitamos la revelación divina. Somos sensoriales, ese es el otro problema que tenemos. Usted va a notar que cuando lo toque el Espíritu Santo, usted va a temblar, usted se va a erizar, la piel se le va a poner de gallina, porque somos seres humanos, somos carne. Pero también va a notar que cuando venga un espíritu inmundo a atacarle, usted también puede sentir lo mismo, va a temblar, va a llorar, puede también hacerse la piel de gallina, y viene la confusión a nuestras vidas. ¿Qué elimina esa confusión? La palabra de Dios, la revelación divina. Y no se puede estar dejando llevar todo el tiempo por lo que usted siente, porque su propia prudencia lo puede engañar. Usted tiene que verificar. La Biblia dice escudriñarlo todo. Escudriñarlo todo. Incluso dice prueben los espíritus a ver si son de Dios. Y cuando habla de probar espíritus, no habla de espíritus inmundos, habla de ánimos. Prueba a ver si la persona es un carnal o no es un carnal. ¿Me están entendiendo? Si nosotros no nos metemos en la profundidad de la palabra, si nosotros no estudiamos la palabra, si nosotros no buscamos la revelación divina, hermano, vamos a ser zarandeados. Nos van a llevar de aquí para allá, de allá para acá, de aquí para allá. Vamos a ser fluctuantes. Y Dios no quiere eso. Dios quiere un cristiano firme. Dios quiere un cristiano estable, que no se deje mover por sus emociones. Gracias por ustedes que dijeron amén. La palabra griega en el Nuevo Testamento, traducida como hechicería, es parmakeia. Disculpen, mi griego no es. Tengo conflicto con el español, así que no esperen mucho del griego, ¿verdad? En la época de Pablo, la palabra significaba principalmente, presta atención, tráfico de veneno. En el Nuevo Testamento, ahí, donde usted acaba de leer, hechicería es tráfico de veneno o uso de droga. Se le aplica a la adivinación, conjuro de hechizo, ya que los hechiceros con frecuencia usaban drogas con sus encantamientos y amuletos para conjurar el poder oculto. En la iglesia de hoy encontramos oráculos o personas que dan más énfasis a los dones más que a la verdad bíblica. Personas que usan los dones o dones de revelación para tener poder y control sobre la iglesia y causar desorden y confusión en los creyentes. Ya conmigo, sí, porque esto es tan delicado, hermano, que se te puede hacer un hermano y te dice: el Espíritu me muestra que tú estás pasando por esta situación. Entonces la persona: sí, te mostró el Espíritu. Ay, gloria a Dios, era lo que yo estaba. Y entonces comienza a
la adivinación, la revelación y todo este tipo de cosas. Y cuando se junta con usted, se junta la leche con la magnesia. Perdón la expresión venezolana. La hierba mate con el agua caliente, para que la entiendan en buen argentino. Entonces, dime esa sensación, esa cosa que quiero que me digas, y entonces todos los días, y entonces ya para mí no tiene preponderancia a Dios, ya perdí el orden, perdí la visión en la palabra, perdí la revelación de Dios a través de la palabra, y comienza mi corazón a confiar en un ser humano, idolatría, hechicería, brujería. Y por lo general Satanás habla con medias verdades y tenemos que entenderlo. Él se va a presentar tal vez, Satanás se conoce la Biblia, hermano. Él se va a presentar tal vez con una propuesta muy tentadora para cautivarlo, pero después lo va a llevar al desastre. ¿Cuál es el desastre? El desastre que después lo va a alejar de Dios, lo va a alejar de sus hermanos, ¿verdad? Y aquí vemos que siguen las obras de la carne, disensiones, pleitos, homicidios, ¿verdad? Herejías, chismes, todo un chisme. ¿Viste lo que hizo? Eso es hechicería también, porque es ocultismo. Todo lo que se hace en oculto y no sale a la luz es hechicería. Absolutamente todo. Mi Dios es luz. Amén. Es más, cuando usted guarda su pecado, usted está practicando hechicería. Y dice la Biblia que yo tengo, y la Biblia que usted tiene, que el que encubre su pecado no prosperará jamás. Por eso es que vemos personas dentro de las iglesias que no avanzan, que no crecen, que no fructifican. Vemos personas corriendo de iglesia en iglesia, de un lado para el otro, no por los pecados del que tienen enfrente, sino por los pecados de ellos mismos, porque no logran amar y perdonar. Usted pensaba que la hechicería nada más era que le leyeran las cartas y le movieran los caracoles. Eso es allá afuera. Eso es allá afuera, aquí adentro es diferente. Y Pablo nos está hablando en la carta de esa manera. El veneno, tráfico de veneno. ¿Qué puede ser un tráfico de veneno? Cuando yo tengo una supuesta revelación y en vez de venir al pastor a decirle, pastor, tuve esta visión, tuve esta situación, vamos a sentarnos a conversar a la luz de la palabra, ¿verdad? Para que usted me diga porque estoy confundido o estoy confundida, entonces usted va. Y eso que usted siente en su corazón se lo inyecta a un hermano. Y el hermano se lo inyecta al otro. Y el otro se lo inyecta al otro. Y el otro se lo inyecta al otro. Y el otro se lo inyecta al otro. Usted dirá, pastor, eso es chisme. No, eso es hechicería también. Porque estoy haciendo algo oculto y no lo estoy manifestando a la luz, porque al diablo, hermano querido, hay que desnudarlo. Desnudarlo. Usted no puede guardarse las cosas. En mi poca experiencia como pastor he tenido que ir a las casas de los hermanos a sacarlos a muchos de confusión. Se han levantado de la iglesia, aquí han pasado agoreros, hechiceros, que el Espíritu solamente le muestra a ellos y eso es un desastre. La última persona con la cual conversé me faltó el respeto, me gritó y hasta un golpe me quiso dar, porque le desnudaba. No se ponga a pensar quién es ni dónde está, no. Sí, porque es que eso está dentro de nosotros. ¿Y quién será? A mí me parece que está hablando de eso. Es hechicería también. Aprenda lo que el pastor le está enseñando a la luz de la palabra. Eso, el Espíritu me muestra a mí. Pastor, el Espíritu me mostró, entonces yo estoy aquí de qué. Si la Biblia dice que yo soy el ángel de la iglesia. Entonces quieren aparentar.
¿Será porque no tienes testimonio? ¿Por qué vienes saltando de iglesia en iglesia y pretendes venir a la iglesia a encantar a los hermanos? Y eso es peligroso. Peligroso. Hermanos queridos, muy peligroso. Fíjense lo que dice Zacarías capítulo 10, verso 2. Zacarías capítulo 10, verso 2. Nueva versión internacional. Zacarías capítulo 10, verso 2. ¿Dónde está el libro de Zacarías, hermano? En la Biblia. ¿Lo tenemos? Fíjense lo que dice allí. Los ídolos con maldad hablan mentiras. Los adivinos tienen sueños falsos. Hablan visiones falsas y consultan. Qué bueno que están conmigo. Y consuelan. ¿Qué dice allí? Lea bien. Voy a volverlo a leer. Léalo bien. Dice: los ídolos con maldad hablan. ¿Quiénes son los ídolos? Está hablando de personas, está hablando de cosas de yeso. Está hablando de personas de carne y hueso. Porque hablan mentira. Cuando nosotros hacemos a una persona un ídolo, no puede mentir, hermano. Nosotros tenemos que tener en nuestro corazón al Señor. No podemos colocar a un ser humano allí. El trono de nuestro corazón fue creado para que se sentara Dios, no para que se sentaran los hombres. Amén. Los ídolos con maldad hablan mentira. Los adivinos tienen. Hablan de visiones falsas. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Qué dice después? Pues yo le voy a decir una cosa. En esta casa hay un pastor. Y a lo mejor no voy a ver orgulloso, pero el pastor de esta casa soy yo. Y yo no voy a permitir en el nombre de Jesús que ninguna persona venga a engañarlo, a timarlo y a confundirlo. Y si lo tengo que desnudar, lo voy a desnudar. ¿Me escuchó? Porque en esta casa sí hay pastor. En el nombre de Jesús. Ya basta ya. Que andamos entonces con necesidad por aquí, necesidad por allá y buscamos ídolos que nos consuelen. Personas que vengan y nos digan, nos hablen conforme a la necesidad, al deseo. Queremos escuchar una palabra que nos agrada. No queremos que nos digan la verdad. Y buscamos medios, buscamos ídolos, buscamos amoreros, buscamos personas que supuestamente son espirituales y no tienen fruto por ningún lado porque no aman, no abrazan. Lo que hacen es odiar, tener rencor, resentimiento, buscan la división, les gusta el chisme. Entonces no es posible que usted vaya a buscar a una persona de esa para que lo consuele. Hermano, usted y yo nos tenemos que enfrentar a la verdad divina. No podemos ser parte de la hechicería, porque los hechiceros no heredarán el reino de los cielos. Usted en esta iglesia tiene un pastor, y el pastor tiene que acercarse a usted y hablarle por la palabra. Y usted sabe que yo no soy precisamente esa persona que consuela. Yo voy a decir la verdad. Voy a decir la
consulte a Dios, no venga con ideas prefabricadas de otras personas. No venga con cuestiones humanas. No venga con cuestiones humanas. En estos meses anteriores, unas personas me dijeron enérgicamente: ¿y cómo le puedo ganar uno a un pastor? Bien, o sea, si yo no tengo guerra con nadie, yo no estoy echando competencia con nadie. El tema no es que tú me ganes a mí. El tema es que si tú te me vas a acercar a mí, acércate con la palabra. No te me acerques con cuentos ni con chisme. No te me acerques con sueños extraños, con revelaciones de Marte, de Júpiter. Ven con la palabra y acércate, porque yo no te voy a aceptar una cosa que esté fuera de la palabra y no te lo puedo aceptar. No te lo puedo aceptar. No es que tú trates de ganarme a mí, porque si tú vienes buscando la manera de tener competencia conmigo, ya estás equivocado, ya estás mal. Porque el Señor nos manda a que nos amemos, a que nos abracemos y a que nos hagamos su voluntad mutuamente, como hermanos en la iglesia. No hay que haya guerra entre nosotros. Porque Dios es tan tremendo, hermano, que la palabra dice que ni siquiera usamos la Biblia para contender con los hermanos. Pero no me vengas con cuentos extraños. Que el Espíritu me mostró, y veo una sombra allá, y veo una sombra aquí, y veo una arriba, y veo una abajo, y veo una cielo. Dios mío. Entonces no se acercan a hablar con el pastor, sino que, hermano, esto, el Espíritu me mostró. Gonzalo, el Espíritu me mostró. Yo, el Espíritu me mostró. Yo, el Espíritu me mostró. Juan, el Espíritu me mostró. Elías, el Espíritu me mostró. Y yo soy el último que se entera. Entonces, ¿qué están buscando? Contaminar los corazones para armar una revuelta, buscar aliados, buscar personas que le sigan a esa persona. Usted tiene que entender, hermano querido, que hay personas que se van a colar dentro de las iglesias para dividir. Y la división no es de Dios. Hay personas que se van a colar dentro de las iglesias para confundir. Y la confusión no es de Dios es la verdad y de Dios es la unión. Hay personas que se van a colar dentro de las iglesias para generar odio y rencor en su corazón. Y el rencor y el odio no es de Dios. De Dios es el amor y el perdón. Por más equivocado que esté el ser humano, usted tiene que apelar al amor y al perdón y restaurarlo con espíritu de mansedumbre. A usted nadie lo está mandando a restaurar con odio, con molestia, con rabia. No. Tenga mucho cuidado. Porque eso es producto de la hechicería, eso es producto de la brujería, eso es producto del amorerismo. Amén. Amén. Y no vaya a personalizar este mensaje, hermano. Aprenda, identifique. Porque esta serie de mensajes es para que nosotros identifiquemos en qué estamos fallando, corrijamos y avancemos, porque Dios quiere que nosotros caminemos en libertad. Dios no quiere que usted camine atado toda la vida con esa pesadumbre, con ese dolor, con ese sufrimiento. No, Dios lo quiere libre, Dios lo quiere sano, Dios lo quiere próspero. Los animales venenosos como la serpiente, primero te encantan por la lengua. Presta atención. Te lo voy a decir de esta manera. Los animales venenosos como la serpiente, primero te encantan con la lengua. ¿Cómo se puede sentir una persona encantada, verdad? Comienza a ver al otro que está hablando en lengua, y entonces estás cautivado porque aquel habla en lengua. Métete con el Señor y pídele a Dios que te bautice, que te revele. Porque el don de lengua es para edificarse a uno mismo. No te confundas. Los animales venenosos como la serpiente primero te encantan con la lengua y luego te matan con el veneno que dejan, causando enojo, frustración por la confusión
entonces no, porque yo tengo que armarme y tengo al diablo al frente y me pongo. ¿Quién lo mandó usted a pelear con el diablo? Búsquenlo en la Biblia. ¿Qué apóstol se puso a pelear con el diablo? ¿Usted sabe a quién nos mandó Dios a nosotros? A conquistar corazones, a liberar a los cautivos, a sacar a las personas de la opresión de sus pensamientos, a entregarle esas almas al Señor, desgastándose con una peleadera con el diablo cuando Dios ya ganó la batalla, ya Dios venció la muerte, ya Dios le arrancó las llaves del infierno y le da a Satanás. Dios es el dador, Jesús es el dador de la vida, es nuestro Señor, ya venció. Por eso es que muchas personas no reciben sanidad, porque tienen más fe en la enfermedad que en la sanidad divina de Dios. Entonces después de una rodilla, suéltame el diablo, y suéltame el diablo, y suéltame el diablo, y suéltame el diablo. Eso, hermano, por la palabra de Dios dice que por su llaga, por sus heridas yo fui sanado, sáname, Señor. Y así no sienta nada, entienda que eso es carne. Y comienza a orar en fe, yo estoy sano, yo estoy libre. Primera de Corintios capítulo 14, verso 1 en adelante. Una de las confusiones más comunes dentro de la iglesia es esas personas que se encargan de decirle al hermano y frustran a los creyentes diciéndole que si no hablan en lengua, el Espíritu Santo no está en ellos. Y yo me pongo a pensar de dónde sacaron eso, de dónde sacaron esa idea, ¿quién les dijo eso? ¿En qué versículo aparece que si tú no hablas en lengua no tienes el Espíritu Santo? Si mi Biblia dice que en el momento que nosotros confesamos al Señor somos sellados con su Espíritu Santo. El don de lengua es un don. Lo puedes tener como no lo puedes tener. Es un don. Como el don de servicio. Una persona necesita el Espíritu Santo para servir. El don de hablar en público es otro don. Entonces no, el Espíritu Santo está como que el don de lengua está por encima de todos los dones. ¿Quién dijo eso? ¿Cuánto Dios le dio más énfasis a un don que otro? Usted sabe lo que Dios le dio más énfasis, y no tanto Dios a los apóstoles, a las funciones, no a los dones. Y se lo voy a mostrar a través de la palabra. Primera de Corintios capítulo 14, verso 1. Hermano, yo me he encontrado con gente triste y apresurada. Ay, pastor, que no entiendo por qué tengo 15 años en el Evangelio y no hablo en lengua. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Me voy a perder la salvación porque no hablo en lengua? El Señor no va a dejar porque usted no habla en lengua. El don de sanidad es distinto al don de lengua. Y usted a lo mejor no habla en lengua, pero pone la mano sobre alguien y dice, se saca el nombre de eso y se saca. Y no necesita. Él no necesita eso. No es para eso el don de lengua. No es para eso. El don de lengua es el Espíritu Santo intercediendo por nosotros. El don de lengua nos edifica a nosotros mismos. Y si el don de lengua está sobre una persona que tiene una función específica, sobre un profeta, sobre un pastor, sobre un apóstol, tiene que estar el don de interpretación de lengua para que la iglesia sea edificada. Pero en la función, no fuera de la función. Si usted no tiene una función o un llamado por el Señor, si usted no es pastor, si usted no es profeta, si usted no es evangelista, descrito en la palabra, no pretenda engañar a los demás hablando en lengua con revelaciones raras.
¿Están aquí conmigo? Porque los engañadores vienen. El Señor me muestra. Ay, hermano, ¿cuál es su función? No, yo soy el hermano Pancracio. Ah, ¿verdad? No me diga. ¿Y usted es pastor? No. ¿Evangelista? No. ¿Apóstol? Tampoco. ¿Profeta? Tampoco. ¿Es diácono? Tampoco. ¿Y entonces? No entiendo. ¿Cómo usted va a combinar su don si usted no tiene la función, usted no tiene el llamado, usted no tiene el respaldo, usted no tiene la cobertura? Confusión, hechicería, brujería dentro de la iglesia. Tengamos cuidado. Amén. Primero de Corintios capítulo 14 verso 1 dice, y mire cómo habla en este capítulo: esfuércense en seguir el amor, porque el amor es la base de todo. De nada le vale usted tener un don de lengua y no ama, porque si usted tiene un don de lengua y no ama, usted es un brujo. Porque los demonios y los hechiceros también hablan en lengua y ellos odian, ellos no aman. Entonces tengan mucho cuidado. Esfuércense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales. ¿Está mal querer tener un don? No. Si usted lo desea, pídaselo a Dios. Amén. Sobre todo el de profecía. Porque el que habla en lengua no habla a los demás, sino en realidad nadie entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. Verso 3. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. El que habla en lengua se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces, para edificar a la iglesia, usted tiene que ser profeta. Y tiene que tener el don de profecía. No solamente el don de lengua. Amén. Y tiene que ser un profeta aprobado, no un profeta trucho. Porque mucha gente sabe, yo soy profeta, ni cobertura, ni respaldo, es un desobediente, viene saltando de iglesia en iglesia, no se sujeta. Un profeta que no se sujeta. ¿Cómo es eso? Si tú no te sujetas a un hombre, ¿cómo te vas a sujetar a Dios? Ay, no, porque a mí me manda Dios, ¿verdad? Pero eso no es lo que me dice la palabra dice que obedezcan a sus pastores. La palabra no me dice que obedezcan a Dios, nada más dice que obedezcan a sus pastores. Y hay un orden para todas las cosas. Amén. El que habla en lengua, verso 4, el que habla en lengua, del verso 4, se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Verso 5. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lengua. Fíjense el deseo de Pablo. Yo quisiera que todos hablaran en lengua. Mucha gente por confusión ha tomado este verso y ha dicho que todos tienen que hablar en lengua. Y no es lo que dice allí. Allí dice, yo quisiera que todos hablaran en lengua, aclarando que no todos van a hablar en lengua. Amén. Yo quisiera que todos hablaran en lengua, pero mucho más que profetizar, porque también es el deseo de Pablo, que todos profeticen, pero no todos pueden profetizar, no todos pueden hablar en lengua. ¿Están aquí conmigo? No todos pueden ser pastores. Imagínense una iglesia llena de pastores. Todos somos pastores. Mi vida. O sea, ¿quién se sujeta a quién? Todos somos pastores. Imagínense que todos seamos profetas. El que profetiza aventaja al que habla en lengua. Usted se da cuenta que al hablar en lengua no está en el top number 1 del todo. ¿Se dio cuenta? Porque el que profetiza le lleva una ventaja larga al que habla en lengua. A menos que este también interprete para que la iglesia reciba edificación.
edificación. Esa es la función del profeta con el don de lengua para edificar a la iglesia. Amén. Primera de Corintios capítulo 12, verso 27. Allí mismo, pero el capítulo 12, verso 27 y 28 dice: ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. ¿En qué lugar está el que habla en diversas lenguas? ¿A quién colocó primero? Vio que en el reino de los cielos y en la iglesia todo tiene un orden. Y que cada vez que hay un desorden se presta para la hechicería y la brujería, para el misticismo, para la adorería, para el sortilegio, para el encantamiento, para la adivinación. Todo tiene un orden, mis amados hermanos. Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios de desorden. Amén. Y dice el verso 29, ¿son todos apóstoles? Usted ve dos signos de interrogación allí. ¿Los ve o no los ve? Pregunta: ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? No, ¿verdad? ¿Tienen todos dones para sanar enfermos? ¿Hablan todos en lengua? ¿Acaso interpretan todos? Verso 31, ustedes por su parte ambicionen los mejores dones. Pero tenemos que tener claro que todos no somos pastores, que todos no somos profetas, que todos no vamos a hablar en lengua y que todos no vamos a sanar enfermos. Y que usted tiene que ser eficiente en lo que Dios ha colocado en sus manos. No se frustre si usted no habla en lengua. Tal vez usted tiene el don de servicio y usted nació en esta tierra para servir. Y no hay un privilegio más grande que servir, porque si alguno quiere ser grande, entre todos hágase siervo de todos. Amén. Así de sencillo. Pero dentro de la iglesia, como hay idolatría, se le estima mucho más a aquel que habla en lengua que a aquel que sirve. Eso es un error. Es peligroso, porque eso es idolatría y brujería y hechicería. Todos tienen un valor especial. Todos tienen un valor hermoso. Mi hermano tiene sonido. Mi hermano tiene el mismo valor que tiene una persona que profetiza y que tiene una persona que predica. Porque él está ejerciendo el don de servicio. Lo coloco como ejemplo. Creo que Joaquín está en la puerta. Ahí está Joaquín, en la parte de la muy relajado sentado. Él tiene un valor especial porque él está sirviendo. No es que yo soy mayor que Joaquín, sino que nuestra función es diferente. Pero el aprecio ante los ojos de Dios es el mismo. ¿Me está entendiendo? No es que yo estoy más cerca de Dios y él está más lejos. Porque eso no es lo que me dice la palabra. Porque estamos operando cada uno en su don. Y lo estamos haciendo con eficiencia. Por eso, si usted va a servir al Señor, hágalo con excelencia. Y deje de estar llorando si no tiene el micrófono en la mano, si no habla en lengua, si no sabe enfermo. Tal vez Dios no lo trajo a esta tierra a sanar enfermo. Tal vez Dios va a usar a Gualesca para sanar enfermo. No lo sabemos. Y no necesariamente Gualesca tiene que ser pastora. Puede Dios usarlo. Tampoco quiere decir que como Gualesca sana enfermo es superior al pastor. Porque si usted se pone a ver en todo el capítulo que estamos leyendo, está hablando del cuerpo y de la función de cada uno en el cuerpo. Y dice allí que la cabeza es amén. Y que el cuerpo tiene que caminar en comunión, en acuerdo. Cuando tú ves que alguien del cuerpo camina distinto al cuerpo, hay brujería, hay hechicería, hay protagonismo, hay desorden, el diablo está metido ahí. ¿Usted me está entendiendo? El cuerpo camina en
en consonancia. El cuerpo camina en unidad, en acuerdo, bajo la voluntad de Dios. Y qué hermoso, miren, ese es un sueño que yo tengo, qué hermoso, cuando todos tenemos revelación divina a través de su palabra y podemos ponernos de acuerdo para lograr grandes cosas. Hermano, yo creo que los enfermos antes de pasar la puerta se sanan, pero todos tenemos que lograr llegar a esa estatura, la que nos exige la palabra, buscar la perfección en su palabra, buscar tener una relación plena con Dios para que nadie nos engañe y dejar de estar sufriendo los embates de que de repente llegó un hermano que se vino de una iglesia de Madagascar, llegó a aquella iglesia, habla en lengua, tiene una revelación, entonces todo el mundo anda detrás del hermano porque el hermano tiene una revelación. Desorden. Tengamos mucho cuidado, hermanos queridos. Mucho cuidado. Hay personas que practican la hechicería dentro de la iglesia y aprovechan el desorden para colocarse y producir división, disensión y hasta odio. Y ningún cristiano está exento de eso. Eso es un engaño muy sutil. ¿Escuchó? Es un engaño muy sutil. Y tengan mucho cuidado porque los primeros que se molestan en la iglesia cuando el pastor está alerta y establece la palabra de verdad son los hechiceros. ¿Por qué usted se tiene que molestar? Porque se predique la verdad. Esté alerta porque la gente se va molesta de la iglesia, porque no se le dice lo que ellos quieren escuchar. Y por más que se le hable la palabra y se le establezca la palabra, se molestan y quieren hacer su voluntad. Y eso es peligroso. Peligroso. Ya leí el versículo de Zacarías, que era el que tenía aquí. Colosenses capítulo 2, verso 6. Colosenses capítulo 2, verso 6. En adelante, nueva versión internacional también. Usted va a notar, hermano querido, que a medida que nosotros vayamos dando la serie de mensajes, porque este es el primer espíritu, o los primeros, sí, el primer espíritu que ataca el corazón de la iglesia o a los cristianos, usted va a ver que todos tienen relación y que todos funcionan de la misma manera. Que todos buscan división, que todos buscan disensión, que todos buscan odio, que todos promueven el chisme, que todos promueven los celos, que todos promueven la envidia. Usted se va a dar cuenta de eso, porque la manera de Satanás destruir a la iglesia desde adentro es aflorando la obra carnal en el cristiano, es sacando lo que el cristiano tiene adentro. ¿Me está prestando atención? Fíjense lo que dice Colosenses capítulo 2, verso 6. Por eso, ¿están conmigo acá? Acompáñenme. Por eso, vivan ahora en Él, arraigados y edificados, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. ¿En qué vamos a estar arraigados y cimentados? En el Señor. Amén. Confirmados en la fe que se nos está enseñando. Verso 8, y aquí viene lo bueno. ¿Qué dice? Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas. Las tradiciones humanas están llenas de idolatría. Las tradiciones humanas están llenas de hechicería. Las tradiciones humanas están llenas de encantamiento. Entonces, la palabra del Señor para la iglesia es: cuídense que nadie los cautive, porque yo he venido a liberar a los cautivos.
sujeto, el pastor tiene que estar sujeto, el diácono tiene que estar sujeto, los servidores tienen que estar sujetos, los adoradores tienen que estar sujetos. Amén. La gente de protocolo tiene que estar sujeta. Los hermanos de la iglesia tienen que estar sujetos. Más nada. A Cristo. ¿Y cómo nos sujetamos a Cristo? Por obediencia a qué? A la palabra. Entonces, leamos la palabra y seamos obedientes a la palabra y no nos dejemos engañar por cualquier persona que tenga una revelación extraña. Por más visible que se vean sus dones. Porque yo conozco brujos que hablan en lengua y las lenguas son muy parecidas a las lenguas que hablamos nosotros. Yo conozco brujos que hacen milagros y los milagros son igualitos a los milagros que vemos aquí. Satanás es un imitador. ¿Escuchó? Satanás es un trucho. Tengamos mucho cuidado. Cerramos con esto, Primera de Samuel, capítulo 15, verso 23. Y fíjese cómo Dios en una escala, en la parte espiritual, coloca la rebeldía y la adivinación en el mismo lugar. Esto fue palabra de Dios para Saúl. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 23. Dice de la siguiente manera: la rebeldía es tan grave como la adivinación. ¿Me escuchó? ¿Qué dice? Y la arrogancia como pecado de idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Esto fue lo que le dijo Samuel a Saúl. Entonces usted tiene que observar muy bien, hermano querido, porque hay hermanos dentro de la iglesia que tal vez usted esté caminando en esa senda de rebeldía. Y para Dios la rebeldía es tan igual que la hechicería. Para Dios la arrogancia es tan igual que la idolatría. Todo es, me revelo en contra de esto, me revelo en contra de otro, me revelo en contra de aquello. No me gusta esto, no me gusta lo otro, no me gusta aquello, no me gusta. Todo es rebeldía, rechazo. Lea la palabra, lea la Biblia, pregunte, acérquese. Pastor, ¿por qué vamos a hacer esta cosa en la iglesia? ¿Por qué vamos a hacer esta actividad? ¿Por qué usted está haciendo esto? ¿Qué vamos a hacer? Enséñeme, pastor. Enséñeme a través de la palabra. Enséñeme a través de la Biblia. Porque yo quiero desenmascarar esa condición de rebeldía que tengo en mi corazón. Yo no puedo venir a la iglesia y rebelarme constantemente a todo. Hermano, hay gente que se revela hasta en contra de una música. Dios es por nosotros, vence las tinieblas. Hay gente que no le gusta la música y se revela. Entonces están así. Esa música no me ministra, no me llena, pero tiene que revisarse. Hay que revisar. ¿Por qué no te llena la música? ¿Qué dice la música? ¿Dice algo en contra de Dios? ¿Dice algo en contra de su palabra? No. Entonces, ¿quién está mal? ¿La música o el que se siente mal? ¿Están aquí conmigo? Tenemos que revisarlo todo. No dejarnos llevar por lo que sentimos, como que somos seres humanos y nuestra propia prudencia nos puede engañar. Amén. Yo no le estoy diciendo a usted que acepte todo de una vez. Lo único que le estoy diciendo es que someta todo a la palabra.
y que yo agarraba con aceite y le ungía la casa, el frente de la casa. Y yo muy respetuosamente, aquí tenemos aceite, pero eso es aceite de oliva. Eso no es un aceite traído del Jordán, ni es una cosa especial, ni tiene propiedades mágicas, ni el aceite sal, ni nada por el estilo. Es algo simbólico. Y esa persona me manda el mensaje, no, porque yo quiero que usted venga a ungir mi casa, que yo no sé qué más. Y yo le devolví el mensaje, le dije, hermano querido, lo importante es que Jesús entre en tu corazón. Porque de nada vale que yo vaya a ungir tu casa, no haya orado, si Jesús no habita en ti. La mayor protección que tú puedes tener es a Jesús en tu vida. Amén. Que tu nombre esté escrito en el libro de la vida y no sea borrado jamás. No va a haber diablo que te arranque de las garras, de las manos de Dios. No va a haber garra del diablo que te arranque de las manos del Señor. Porque el Señor va a ser tu defensa, va a ser tu amparo, va a ser tu fortaleza. Y el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces ahí es donde yo caigo tal vez un poco pesado, y yo sé que tengo sobrepeso. Y yo le dije, vamos a hacer una cosa, venga a la iglesia, ¿verdad? Tranquilo, no te voy a forzar a nada. Yo voy a hacer la confesión de fe públicamente. Tú vas a aceptar al Señor. Y después yo voy a tu casa. Yo no me voy a ir a meter en un territorio donde a mí Dios no me está mandando a meterme. Y hay que tener mucha prudencia con eso. Porque a veces nos las queremos tirar de Salvador, ¿verdad? Y queremos ir a meternos en lugares donde Dios no nos ha dado una invitación y nos ha dicho, vaya, métase allí. Hay que tener cuidado. Amén. Y eso usted lo encuentra en la palabra. El Espíritu dirigía a los apóstoles y les decía dónde tenían que ir. Ellos no se iban por decisión propia. No hace falta salvar a los chinos. Agarren tamaritos, vámonos para China. Ellos oraban. Y el Señor les decía, usted va a ir a tal ciudad, va a estar tal tiempo, usted va a salir de tal ciudad, después va a ir allá. Porque nosotros no salvamos a nadie. Quien salva es Cristo. Amén. Le dije, bueno, tú vienes, oramos, que Dios entre en tu corazón, ¿verdad? No, pastor, bueno, usted sabe que tengo un familiar que es pastor y tal, y no sé qué más. Yo creo que yo estoy bien, yo estoy en el camino, porque bueno, ya tengo un familiar que es pastor. Y yo le dije, hermano querido, porque tu tío, tu tía, tu primo, tu hermano sean pastor, tú no te vas a salvar, porque la salvación es individual. Necesitas a Jesús en tu corazón. Necesitas a Jesús en tu vida. Dios quiere salvarte, Dios quiere salvar a tu familia. Después, con mucho gusto vamos a tu casa, oramos, llevamos el aceite. Le expliqué que el aceite no tenía ninguna propiedad mágica, que era simplemente aceite. Simplemente aceite que se usa simbólicamente
Estamos viviendo tiempos donde se le da más preeminencia a un hombre que a Dios, y eso es peligroso. Por eso es que usted ve cómo se caen como cartas de naipes los grandes hombres de Dios, que falló, que adulteró, que hizo lo otro, que hizo aquello. No podemos idolatrar al hombre. No podemos. Yo soy una persona que a mí me gustan mucho los libros, pero usted tiene que someter lo que usted está leyendo a la palabra. Usted no puede comerse todo como que si fuera palabra de Dios, porque fíjese la distorsión tan grande. Se aparece un hombre llamado John Smith que tiene una revelación diferente y dice que Jesús fue a las Américas y que él lo vio y que habló con él y sacó un libro que se llama el Libro del Mormón. Y un montón de gente siguiendo este tipo de personas, embaucados, cautivos. No se tiene un libro paralelo a la Biblia. Lo mismo pasa con los católicos. Y usted tiene que cargar su rosario para arriba y para abajo. ¿Quién le dijo a usted? ¿Dónde dice la Biblia que usted tiene que cargar un rosario? La idolatría, hermano, quiere darle más preponderancia al hombre que Dios. Quieren colocar a María por encima de Jesús y que la madre de Dios. Dios mío, ¿dónde estaba María cuando se creó el universo? Cuando Dios creó este mundo, hermano querido, estaba el Señor, estaba Jesús y estaba el Espíritu Santo. No estaba María. Entonces queremos darle más honra y más gloria a lo creado que al Creador. ¿Quién murió en la cruz? María murió en la cruz. ¿Quién se entregó por nuestros pecados? María. Idolatría, sincretismo, hechicería, brujería. Un hombre llamado Constantino, emperador romano, como ya no podía, ya él no podía, hermanos queridos, controlar el auge del evangelio, se tuvo una extraordinaria idea. Y lo peor del asunto es que nuestros hermanos de la primera iglesia, muchos cayeron y vieron eso como de parte de Dios, y eso fue peligroso, peligroso. Y creó lo que llaman el gran catolicismo romano, una religión universal donde mezcla todas las religiones en una, y a los demonios le dan nombre de santos cristianos. Entonces el niño Jesús es el Dios solo, la Virgen María es hasta el té, la diosa de la fertilidad, y así, y es la misma Venus, y el otro es el mismo Sol, y así. Entonces tenemos que tener cuidado. No sé, ay, San Pablo bendito protege. Dios mío, San Pablo está en la tumba, mi hermano. Ay, José Gregorio. Ese es un santo venezolano. Aquí pasa mucho beatificar a una mujer, no sé, Paluma, no sé cómo se llama. Mamauma, no sé. Ya tiene la Argentina su santa católica. Entonces no podemos darle más honra y más honor a lo creado que al Creador. Nunca podemos hacerlo porque es idolatría. Idolatría. El Señor está incluso, el Señor está sobre mi papá, el Señor está sobre mi mamá, el Señor está sobre mis hermanos, el Señor está sobre mi esposa, el Señor está sobre lo que yo pueda pensar porque Él es el creador de todas las cosas. Yo no puedo colocar a mi esposa por encima de Dios. Es un error. Amén. No puedo colocar a mi esposo por encima de Dios. No puedo colocar a mis hijos por encima de Dios. Ay, la salvación viene por mis hijos. Mis hijos son los que me van a sacar de la pobreza. Mis hijos son los que me van a... Mis hijos son los que me dan una esperanza, una luz en el rayito al final del túnel. Me voy a sentar a ver cómo los ídolos se caen. Perdónenme que se lo diga. Déjese la idolatría y confíe en Dios. Porque ya Dios lo que predestinó para usted, ya Él lo tiene listo. Y si usted camina en la voluntad de Dios, no en su voluntad, Dios lo va a bendecir.
bendecir y se lo va a dar. Pero si usted se desvía, hermano querido, lamentablemente no va a disfrutar de la bendición de Dios y vamos a vivir toda la vida como mendigos, anhelando algo que no es de Dios y que no es el diseño de Dios. Nos aferramos a unas cosas, hermano, a cosas terrenales, a títulos terrenales, a sueños terrenales. Nos aferramos a eso, que creemos que Dios está en lo que nosotros queremos. Y no es así. Nosotros debemos de sujetar todos nuestros deseos al deseo de Dios, es hacer su voluntad, rendir nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. No se equivoquen, porque muchos frustran sus ministerios, muchos frustran lo que Dios ha diseñado para ellos por seguir sus convicciones humanas. Amén. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 14. No es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia, servidores de la justicia. Si su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. Tenga cuidado porque anda más de uno disfrazado por allí. Hermano querido, el diablo se disfraza de ángel de luz. Y si un ángel o algo se le aparece con una cosa contraria a la palabra de Dios, tenga mucho cuidado. Si usted tiene un sueño contrario a la palabra de Dios, tenga mucho cuidado. Si usted tiene una revelación contraria a la palabra de Dios, tenga mucho cuidado, porque ese es el mismo diablo disfrazado de ángel de luz para confundirlo. ¿Me escuchó? Amén. Apocalipsis capítulo 21, verso 8, y con eso cierra. Porque allí cierra el libro. Dice: pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. No hay cielo para los brujos, no hay cielo para los hechiceros, no hay cielo para los idólatras, no hay cielo para los chismosos, no hay cielo para los calumniadores, no hay cielo para los iracundos, no hay cielo para los envidiosos, no hay. ¿Para quién hay cielo? Para los que practican el amor, para los que practican la paz, para los que tienen templanza, para los que son mansos, para los que son humildes, para los que honran al Señor. Amén. Colóquese sobre sus pies, vamos a orar. Yo le voy a pedir respetuosamente que la semana que viene usted no deje de venir a la iglesia, porque son 5 espíritus inmundos que atacan la iglesia. Y yo necesito que la iglesia sea educada y edificada. Amén. Hermano querido, si usted es una de estas personas que tal vez en algún momento se ha dejado cautivar, ¿me ayuda? Se ha dejado cautivar por este tipo de cosas o ha estado en este tipo de prácticas, vamos a orar el día de hoy y vamos a pedirle al Espíritu Santo y al Señor que nos perdone. Amén. Y que nos dé la dirección precisa a través de su palabra. Amén. Cierre sus ojos y comience a clamar al Señor. Y le decimos: tú eres el dueño de toda verdad. Tú eres el dueño de mi vida. Tú eres el dueño de mi corazón. Tú eres el creador, Señor,
palabra. Vengo delante de ti, Señor, para pedirte misericordia, para pedirte perdón. Hoy me arrepiento, Señor, si me he dejado llevar muchas veces por este tipo de sincretismos, por este tipo de misticismo, Señor. Si me he dejado llevar por este tipo de hechicería, de idolatría, Señor, te pido que tengas misericordia de mí y me perdones. No quiero colocar mi confianza en los dones. No quiero colocar mi confianza en los talentos, porque son solo esos, dones y talentos. No quiero colocar mi confianza en mis habilidades. No quiero colocar